Buenas noches amigos, aquí transmitiendo su programa dominguero. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está todo? ¿Cómo le va la vida? Cuénteme, aquí el gallo loco con su nuevo programa, El Traductor Loco. Bueno, ¿de qué va a ir hoy la cosa, eh? ¿Qué te has preparado hoy? Uy, se cayó algo. Bueno, no pasa nada. Vivimos en el caos, asumámoslo. Bueno, ¿de qué va a ir el programa de hoy, mi gente? Al punto. Yo no pierdo tiempo, nada, ni un segundo. Siempre para adelante, porque si no, bueno, ahí los segundos van pasando y ¡pa! Sin darte cuenta ya se te va toda la vida. En fin, denle like, suscríbanse, chao. No, que va, vamos a seguir con el tema. ¿De qué va a ir el programa hoy? Bueno, el programa hoy va a ir de una cuestión elemental, ¿no? Si es un programa de, o bueno, yo digo yo que este canal es de literatura, digo yo, eh, que es leer, ¿no? Tan simple, o sea, tan absurdamente sencillo, leer. Pero ¿en qué sentido vamos a abarcar la cuestión de leer? Bueno, en la dificultad que tiene la cuestión. No voy a hablar del background que hace falta para la lectura y todo eso. Bueno, voy a tratarlo un poquito. Hoy me preparé el tema, mi gente, no he venido totalmente en blanco como la primera vez. Hoy me preparé un poquito más el tema, solo un poquito más, no quiero que se malas costumbres, ¿vale? Pero eso, el tema de que vamos a tocar hoy es la lectura, la dificultad de la lectura y más esencialmente la dificultad de algunos textos, sobre todo de textos anteriores al siglo XIX, que suelen ser textos, o sea, cuando trabajamos con ellos o nos ponemos a leerlos, son textos que realmente uno los toca y dice, ¿en qué demonios, en qué jardín me he metido? Porque estoy abriendo este libro, no entiendo ni papa, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde tengo que empezar? Bueno, pues por ahí va a ir la cosa de este programita. Voy a intentar hacerlo rápido y ágil para que esto fluya como la seda, pero bueno, ya veremos. Bueno, comencemos. ¿Qué es la cuestión de la dificultad de la lectura? ¿No? ¿A qué nos referimos? O al menos a qué me refiero yo con dificultad de la lectura en sí misma. Porque, claro, tú coges un libro, a lo mejor escrito ayer, ¿no? Por un autor contemporáneo y no entiendes ni papa. Dices tú, bueno, y, y, o sea, ¿qué pasa aquí? No entiendo nada. ¿Qué has escrito? ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Por qué está todo así organizado? No entiendo nada. Bueno, eso es posible, ¿no? Porque cada escritor pues tiene un fin estético al que se dirige y pues implementan todas las, digamos, herramientas lingüísticas, narrativas que tiene a su disposición, ¿no? En su mente para hacer que el libro pues se apegue, ¿no? A este fin estético. Entonces, pues, cuando hablamos de literatura y de la dificultad de leer un texto, puede significar 10.000 cosas. Yo voy a centrarme en una cuestión histórica sobre todo, porque, bueno, la historia me gusta mucho y segundo, porque, no sé, porque sí. Eh, en fin, entonces no voy a abarcar el tema de, por ejemplo, eso, ¿no? De la dificultad de leer en sí, ni tampoco voy a abarcar el tema de que estaría bueno alguna vez tocarlo, que es el de los problemas de lectura que surgen en esta época precisamente, ¿no? En la coyuntura de esta época moderna, ¿no? Donde vivimos con un millón de cosas de tecnología y no somos capaces parece, de centrarnos a veces, ¿no? Y, bueno, parece como que mucha gente tiene problemas de atención y problemas de comprensión lectoras bien cabronas. Aunque bueno, vamos a ir viendo un poquito también de eso. En fin, empecemos. ¿A qué me refiero con tomar textos anteriores al siglo XIX o por esa época, más o menos? No tiene que ser exacto, no hay un punto exacto que marque la diferencia histórica, sino que es todo un fluir, más o menos, pues, y que a veces son muy difíciles.
en que hay ciertos códigos, ¿no? Que a partir de esta época o este cambio de época se comienzan a establecer y que, bueno, a partir de entonces, pues llevamos cambiando y se ha ido evolucionando, se ha ido cambiando y que al final, pues, eso, lo traemos hasta acá, pero anteriormente no se habían dado, entonces, digamos, los textos anteriores a esta época, pues, suelen ser más difíciles. Bueno, explícate, por favor, es que no entiendo nada, gallo loco, es que no entiendo qué me quieres decir. Bueno, la cuestión es esta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza en el siglo XIX? No me digas la época victoriana, por favor, que ya me tienen hasta aquí de la época victoriana. No, no es la época victoriana, no es nada de ese rollo, no son las guerras franco-germanas, no. Es el cambio de siglo y la industrialización, ¿no? La revolución industrial que hay tremenda, ¿no? Y esto lleva unos cuantos cambios con ellos que terminan derivando en que los estilos literarios que hasta entonces se iban dando cambian totalmente. Eh, a ver, ¿cómo les explico? Hay, por ejemplo, a la época industrial, hay varios cambios, digamos, asociados, ¿no? A la época industrial. Uno de ellos es el aumento de la velocidad. O sea, a partir de la época de este periodo, pues comienzan los trenes, los coches, también comienzan a salir nuevos métodos de transporte, de transmisión de información, todo esto. Bueno, esto hace que la velocidad de la vida se acelere. ¿Y qué quiere decir que se acelere? ¿Y qué tiene que ver con leer? Dios mío, pero por favor explícate, gallo loco. Es que no entiendo, no entiendo. Espérate, cálmate, respira. Deja que el chi fluya. Vamos a explicar un poquito eso. La velocidad, ¿a qué me refiero? Bueno, que con todas estas cosas, con todos estos medios que comienzan a surgir, la vida se acelera, se vuelve más rápido todo. Eso quiere decir que se concentran más cuestiones, ¿no? O tienes que realizar más actividades al día, porque se densifica todo, ¿no? Como todo se vuelve más ágil, la velocidad se aumenta, pues al mismo tiempo tienes más tiempo para hacer más cosas, se te suman otras cosas que tienes que comenzar a hacer, ¿no? Los transportes, pues, o los viajes son mucho más rápidos que antes y bueno, esto deriva en que pues tengas qué sé yo, pues digamos, el rendimiento, ¿no? Se vuelva mucho mejor. Pero claro, esto retroalimenta que tengamos que hacer muchas más cosas en el día. ¿A qué me quiero decir? Bueno, me explico. Por ejemplo, tú cuando viajabas, era una costumbre, ¿no? Que mucha gente que viajaba de un pueblo a otro en carreta o lo que sea, pues se llevara libros para leer, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo el nombre y no voy a mencionar autores que no quiero tampoco embrollar esto, pero recuerdo muchas lecturas de biografías de autores en los que los tipos pues, leían los libros que les gustaban mientras iban de camino o tal, de una ciudad a otra. Bueno, de ir de una ciudad a otra en la época anterior del siglo XIX, cuando los trenes no eran tan comunes y los viajes en tren no eran tan comunes, o los trenes no eran tan rápidos como ahora, te podía llevar horas, días y semanas y años y lo que tú quieras, ¿no? Ahí el tiempo era infinito. Bueno, ¿qué pasa? Que tú cuando leías en el camino, o sea, realmente leías en el camino, podías leer un tocho de libro, yo qué sé, la razón crítica de Kant o como se llame, en fin. Eh, entonces, hoy por hoy mucha gente lee en los autobuses, pero no lo mismo, no lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes apenas minutos, te sientas en un autobús qué sé yo, en menos de 10 minutos a lo mejor ya estás en tu destino y pues tienes que cortar la lectura al momento. Entonces, digamos que muchos escritores y muchas editoriales saben que la mayoría de las personas de hoy día no tiene tanto tiempo y de cierta manera exigen tanto los editores como los lectores una escritura mucho más ágil de lo que era
en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, la medida de tiempo se acortan, o bueno, sí, se acortan porque se vuelve todo el mundo, todo alrededor de la sociedad se vuelve mucho más rápido. Bueno, estoy aquí leyendo porque es que me lo apunté y dije, mira, déjame preparar un poco más la cuestión. Otro cambio importante que se da en la época, a partir del siglo XIX, es que nace una cosa maravillosa eh, que todos amamos, todos los que somos bibliófilos, amamos esta cosa, que es el libro de bolsillo, mi gente. El libro de bolsillo es el invento que realmente revolucionó el mundo. Déjate la penicilina, que esa mierda no sirve para nada. No, el libro de bolsillo, esto es realmente lo que transforma, trastorna nuestra realidad. Esto es con lo que yo tengo pesadillas y sueños húmedos. El libro de bolsillo. Y uno de los primeros, o la primera editorial que comienza a hacer libros de bolsillo es Reclam. Reclam. Son libros mucho más baratos, son libros con, digamos, un empaque muy sencillo, que lo hace muy barato, accesible, que son portátiles y todo esto. Bueno, esto hace que la lectura, digamos, precisamente la lectura de los libros en situaciones que normalmente no se dan, pues sea mucho más ágil y mucho más fácil, ¿no? Y al mismo tiempo los contenidos también que tienen estos libros, o la gente que quiere publicar para este tipo de libros, porque estos son los que comienzan a masificarse. Estos son los libros que realmente comienzan a leerse en masa, los libros de bolsillo, ¿no? Entonces, esto hace también, provoca que a partir del siglo XIX, o sea, del siglo XIX en adelante, se comiencen a hacer publicaciones más de novelas, de libros que suelen ser pesados, muy cansinos de llevar consigo. Yo, por ejemplo, tengo un libro de pasta aquí, este de aquí, de los cuentos de Boccaccio. Mira esto, tú imagínate andar con esta locura todo el día encima. Es que es difícil. Podría hacerlo, sí, ¿por qué no? Pero es que, no sé, es incómodo. Es como, o sea, lo comes y no sé. No me gusta. O sea, me encanta porque es una edición que busqué yo mismo, pero no sé, no. Entonces, esa es una de las cuestiones también, ¿no? Que el formato de los libros cambia y el contenido de los libros se comienza, o los escritores comienzan a adaptar su contenido a estos libros, con una escritura mucho más ágil y todo esto. Bueno, otra cuestión que se da a partir del siglo XIX, que la alfabetización se explota, ¿no? Todo el mundo comienza a tener que aprender a leer, más o menos, ¿no? Vamos a decir más o menos. Hoy por hoy, casi yo creo que en la mayoría de los países occidentales, una alfabetización, aunque sea mínima, se da al 100%. O sea, es difícil ir a un pueblo donde la gente no sepa leer, pero antes no. O sea, antes del siglo XIX había mucha gente que no sabía leer ni escribir ni nada. Y si nos vamos mucho más atrás en las épocas medievales, incluso nobles y la nobleza no tenía ni papa de lectura, tal cual, ¿eh? No estoy mintiendo. Busquen los datos, por favor. O sea, la gente cuando en la nobleza muchas veces no sabía leer y ciertas aristocracias hacían que tenían juglares que le cantaban las cuestiones, digamos, las historias y tal, y muchas no sabía leer, incluso en las clases altas. Entonces, esa es una cuestión también que se da a partir del siglo XIX, que comienzan a hacer los planes de alfabetización, sobre todo con el sistema, a partir, ¿no?, del modelo sistema austríaco, creo que era, que se va implementando poco a poco con bueno, el impulso de la socialdemocracia y todo esto. Y sí, se va extendiendo y claro, la gente comienza a aprender a leer. Ahora bien, hay una diferencia entre este hombre masificado que empieza a aprender a leer y el burgués o el noble que sabía leer antes. El burgués y el noble que sabía leer antes o que estaba alfabetizado tenía un estrato humanístico tremendo. Sabían hablar latín, griego, no sé, el francés, inglés, tenían un montón de conocimiento. Si vemos a cualquier poeta o cualquier escritor del siglo XIX,
eran máquinas, esos tipos sabían hablar cualquier idioma. Yo no sé apenas ni hablar o pronunciar bien en inglés, soy un desastre, ¿no? Y me di cuenta que, por ejemplo, Goethe sabía hablar hebreo y sánscrito y vainas así. Digo, madre mía, hermano, ¿cómo lo haces? ¿Con qué tiempo? Pues ahí está la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el lector masificado, como la lectura se ha masificado, pues no digiere los mismos textos que leía un lector normal anterior al siglo XIX. Son textos que en cierta medida tienen que agilizarse o se tienen que, digamos, se tienen que poner al suelo, ¿no? Al nivel de la gente si tú quieres ganar billetico con esto y no solamente te quieres comer la lenteja vacía. Entonces, eso era una cosa que se daba, ¿no? La gente pues tenía que, o los escritores pues se comenzaron a adaptar también al tipo de lector que había. Muchos de ellos eran escritores, por cierto, con la formación humanística tremenda que estoy diciendo, pero luego al pasar el tiempo pues ya se fue perdiendo ese tipo de formación y ya, no, ya tú no lo ves en los textos. También hablando de la formación humanística, aquí un punto aparte, es que había algo que se llamaba el imitatio antes del siglo XIX, que era, para resumirlo mucho porque es muy complejo y la verdad es que no quiero aburrir, quiero que este video sea corto, era el tema de que se tomaban referentes literarios que eran como gigantes, ¿no? Eran así, eran más altos que yo y se imitaban los estilos y esto era lo que realmente te daba fama, no que tú fueras original, porque la originalidad es una cosa como, digamos, como virtud o como, sí, como virtud literaria no era tan, no, nos parece muy raro, pero no era tan, ¿cómo decirlo? No importaba tanto, vamos a dejarlo ahí, no importaba tanto, no era tan interesante, ¿no? La gente lo que quería era escribir como Homero o tener el mismo espíritu de escritura de Homero o lo que sea, porque eso eran los referentes, ¿no? Esa era la tradición y como Homero era uno de los más grandes, pues ¿de qué valía tú hacer algo fuera de lo que hiciera él? Si es que ya no se iba a alcanzar cima mayor. Hoy por hoy tampoco se ha alcanzado, sinceramente. Pero bueno, mi opinión personal, ¿vale? Mía. La cuestión es que esto hace que antes del siglo XIX, que había esto que era el imitatio, los libros pues tuviesen una dedicación mucho más, o sea, una dedicación artesanal en el sentido de la estructura de las frases mucho más largas, mucho más apegadas a los referentes clásicos grecolatinos o bíblicos, que también la Biblia era mucho más importante que ahora y que, bueno, que esto se fuera permeando, ¿no? en la escritura de los escritores y fuera mucho más complicado leerlos escritores en este tiempo. Nota aparte, sé que hay escritores que escribían aún en esa época muy claramente, que hay incluso, puedes coger escritores de cierta época, qué sé yo, de Renacimiento, y los comparas con algunos escritores experimentales de hoy y dices, tío, pero pues si estos eran complejos, lo de ahora que son, porque es que esto de antes, pues claro, porque ahí hay una finalidad estética, ya lo dije, había una finalidad estética de ser de la claridad, pero aún así, digamos que los referentes más claros de aquella época son mucho más complejos que los de ahora, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa, ¿no? La síntesis era mucho más liosa. Bueno, vamos a darle caña a esto porque yo de verdad que es que no quiero. eh, estar aquí un millón de años, que no, nos aburrimos y nos vamos al demonio. Bueno, la prensa también, la prensa escrita se masifica, explota, ¿no? A partir del siglo XIX. Surgen medios de prensa escrita que tienen que ser ágiles, que la gente tiene que leer, tirar y a otra cosa mariposa nadie va a estar recogiendo periódico de ayer. El caso era ese, entonces pues también esto permea también el estilo del escritor típico a partir del siglo XIX.
que la prensa tenga la importancia que tuvo a partir del siglo XIX es crucial para entender por qué el estilo literario o digamos, por qué la complejidad de la escritura es tan distinta, ¿no? A lo que tenemos hoy. Aunque ya digo, los referentes de claridad de una época pues son mucho más grandes que lo de otro, o se puede escribir con claridad en el siglo XIV y en el siglo XV o en el siglo XVI, y a lo mejor aquí en el comienzo del siglo XX, pues hay tantas vanguardias que escriben tan complejos que la verdad es que a veces se embrolla la cosa. Pero bueno, no quiero desviarme del tema, por favor. Me hacéis desviarme de la cuestión. Yo a lo que voy es eso, ¿no? La prensa también permea, ¿no? Y quien lea un periódico hoy sabe que los periódicos pues son absurdamente simplificadores. De hecho, yo ya es que no leo ni siquiera periódico porque me aburre. Yo nada más leo ya los titulares y sé, amigo, que tú también, o amiga, o lo que seas, me da igual, que tú también lees solamente los titulares, porque es que, sinceramente, con tanta información, infortificación, o como carajo se llama, más tiempo, no entra ninguna gana de leer nada. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la prensa se ha ido simplificando la escritura, la escritura, sabiendo que la gente no va a leer nada. La gente ya nada más lee los titulares. De hecho, ya es hasta tal punto que tienen a lo mejor un titular que dice una cosa y luego tú lees el cuerpo del periódico o de la noticia y es totalmente lo contrario, ¿no? A lo que está mencionando en el título. Y tú dices, pero, a ver, aquí dice azul, pero aquí dice negro, no entiendo, no sé. Bueno, pues eso también comienza a darse a partir del siglo XIX, permea, y de esta deriva es que comienza, ¿no? También, ¿no? El escritor típico comienza a simplificar un poco más la escritura. Que conste, no estoy diciendo no quiero decir que simplificar sea malo, ni que los códigos que tenemos ahora, porque me estaba escuchando, me estaba pensando ahora, digo, coño, no vaya así que la gente crea que yo estoy diciendo que lo que hay que hacer es que comenzar a escribir como, no sé, como Góngora ahora. No, 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 amigo, no lo hagas. No, no. Lo que estoy diciendo es que los códigos con los que utilizamos se han ido simplificando, pero eso no quiere decir que no haya complejidad incluso en relación, digamos, en relación se ha ido simplificando con lo que era, ¿no? La sintaxis es mucho más clara, también, ¿no? Por cuestiones de influencia del mundo anglosajón, de ciertas lenguas anglosajonas que suelen tener una gramática y una sintaxis mucho más vamos a decir, mucho más rígida al menos en español, que la de español. Bueno, no me quiero meter en eso, a otra cosa mariposa, vamos. ¿Cuál es la otra cuestión que quería tratar? Ya quiero terminar con esto, porque estoy viendo que está quedando muy largo. En fin, otras cuestiones son la lectura en voz alta. Antes se escribían libros para que la gente leyera en voz alta, porque eso era lo común. De hecho, a lo mejor, no sé, habrán visto ustedes una vez una película de un padre que le dice al hijo, ven, ábreme la Biblia y léela. Lee el versículo donde muere el hijo de David, Absalón. Cuéntamelo, en voz alta y con un tono, claro, estoy medio sordo. Y claro, el niño se cogía la Biblia ahí y comenzaba, y Absalón eh, y Absalón se embarañó las greñas en el árbol. Y vino el soldado de David y le cortó la cabeza. Y dice al niño, ¿qué vozarrón tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú, niño, con esa voz? Me parece una locura. Bueno, en fin, bromas aparte. Otra cosa era que los libros se releían mucho. O sea, cuando estoy diciendo mucho, estoy diciendo en comparación. Hoy por hoy yo creo que no se relee, releer. No estoy diciendo otra cosa, se relee los libros. O sea, la gente coge un libro y lo lee así como si fuera un pan, te lo tragas y a otro. Pásame el otro libro. Yo, por ejemplo, yo tengo un montón de amigas, sobre todo en la carrera de literatura, aquí el único macho soy yo,
que leen como si fueran, estuviesen tragando waffle o pipas. Digo, por favor, pero relee algo. Y entonces, no, claro, estamos en una carrera y hay que leer como un animal también. Bueno, la cosa es esa, que no se releía tanto, entonces, claro, o antes, perdona, se releía mucho más y la artesanía de la frase era mucho más trabajada pensando en que el lector iba a releer tu libro. Que lo importante no era la primera lectura, que siempre iba a ser difícil o dificultosa o confusa o oscura en muchos casos, sino que a medida que pasara el tiempo y esta familia con su libro de pasta, que era carísimo, esta vaina era carísimo, no todo el mundo podía comprarse estos libros. O sea, aún cuando salió la prensa, estas cosas seguían siendo muy caras, pues la gente te compraba un libro y era un libro para toda tu vida, ¿eh? Y esto costaba a la gente, cuando iba a empeñar sus cosas, empeñaba también los libros y por esto le daban pasta, porque, bueno, le daban pasta para el libro de pasta, pero le daban billete porque esto valía mucho y la gente pues se tenía que tomar su tiempo para leerlo y releerlo y a lo mejor el niño ya está aquí con las señoritas o con qué sé yo, no sé, no me acuerdo, tengo aquí algún libro del siglo XIX, bueno, está hasta bueno, Guerra y Paz no es exactamente, bueno, no sé, iba a hacer la broma, pero ya está, ya se me acabó la broma. En fin, el caso es ese. La relectura era algo mucho más común que antes. La comprensión lectora, por cuanto en tanto que había gente que cuando sabía leer es que tenía una formación humanística cabrona. Luego también estaba la cuestión de los códigos compartidos con el lector. O sea, esto es sobre todo digamos, del medievo hasta el siglo XVI, XVII, por darte un año. Bueno, no es tanto del siglo XIX hasta el siglo XIX, sino que los códigos compartidos, ¿no? De que la gente, por ejemplo, muchos escribían ya historias que eran más o menos conocidas o tomaban particularidades no sé, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, vamos a ver el caso, ¿no? de Cervantes y Don Quijote. Pues es un libro, vamos a decir, en esencia, no estoy diciendo que sea esto, ¿no? En esencia, es mucho más, obviamente, es un libro de un caballero. Un caballero que se vuelve loco, bla, bla, pero es un libro de un caballero. Entonces, ¿qué pasa? La gente tenía los códigos compartidos, o los que conocían las historias de caballeros, conocían cómo era el tránsito de caballero, y Don Quijote, Don Quijote, perdón, confundo personaje con autor, y Cervantes no se tenía que poner a estar explicando exactamente que era un caballero, que hacía los caballeros y tal, sino que se centraba más en desarrollar ciertas cuestiones del libro. Y bueno, esto también sucede hoy un poco, ¿no? Pero la cuestión es que había ciertos códigos compartidos que si tú no los tenías eran o sea, eran compartidos, pero si tú no los compartías no ibas a entender el libro, porque los libros no eran para el pueblo o la plebe, sino para gente que más o menos supiera leer, o si era para la plebe, era para que se lo leyera a alguien que supiese leer, el cura o el niño que estaba estudiando para cura, era el que le leía a la mitad del pueblo, ¿sabes? Y eso era así. Y bueno, no sé, no quiero meter ya más caña porque ya también tengo la cabeza como un tambor, estoy hablando ya de disparido. Basta, basta. Mis recomendaciones para las personas que quieran leer libros a partir anteriores al siglo XIX, libros del siglo XVI y tal, primero que nada, hagan una primera lectura acrítica. Lean eso como si fuera, bueno, pasas por ahí como una lectura normal. Tú agarras el libro, lo lees y no entendí, papá. Bueno, otra cosa, ¿qué tengo que hacer para entender el libro? Bueno, en la segunda lectura, porque ya te digo, estos libros tenían que ser, eran escritos para ser releídos, eh, como te digo, hazte con un
trasfondo de histórico, intenta entender más o menos el contexto histórico en el que fue escrito el libro. Estoy dando técnicas de lectura que nos enseñan en la facultad, en la carrera. Toma los libros, intenta entender el contexto histórico y no, digamos, no te tienes que meter a fondo a leer un libro, 1.000 millones de libros de historia para poder entender un libro. No, eso es aburrido. Al final y al cabo, pues seguramente serás una persona normal, que no tiene tiempo. Bueno, no sé si serás normal, si me estás viendo a mí no eres normal. Bueno, el caso es que tómate un libro de historia o un podcast de historia, que eso es una herramienta maravillosa, los podcasts de historia, te los escuches e intentas entender el contexto histórico en particular en el que se creó aquel libro, ¿no? Para comenzar a entender los códigos. Y en tu segunda lectura, pues ves rayando, con un lápiz, uy, no entendí esto, no entendí aquello, uy, esto no sé qué es, qué ignorante soy. Vale, tú dices, bueno, y entonces ahí ya voy a entender el libro. No, amigo, no. En la segunda tampoco. Esto se va alargando, ¿no? Y hasta la quinta lectura, pues no vas a entender nada. Bueno, pero en la tercera lectura, búscalo, esas frases que ha ido subrayando, o esa información que ha ido subrayando, y no, infórmate, ¿no? Infórmate, pues, en, qué sé yo, por ejemplo, en webs académicas, que hay muchísimas webs gratuitas académicas, está el Google School, hay muchas universidades que también ofrecen sus buscadores para artículos y tal. Y bueno, importante, si es posible, buscate una versión crítica del libro con glosario, que es maravillosa. Que por cierto, a ver si lo consigo yo aquí. Bueno, yo tengo esta del Arcis Prieste, que mira, la mayoría de esto es notas y apuntes que tiene el libro y notas al pie y todo esto que tiene el libro, que la verdad es que ayuda muchísimo. Cátedra no me subvenciona nada, Cátedra llámame, pero tiene unas ediciones de letras hispánicas muy buenas, y esta, por ejemplo, de la Chipiestre, del libro de Buen Amor, perdón, se me embarulla la lengua, son muy buenas. Entonces eso, infórmate, ¿no? Toma las partes más oscuras que has subrayado en tu segunda lectura, pues búscate, infórmate por internet, con tal y tal. Y bueno, esto debía haberlo dicho al principio. Esto para irte acostumbrando, ¿no? Dependiendo de los periodos que a ti te interese leer, pues toma un solo libro y dedícale tiempo solamente a ese libro. No importa si son meses, si es un año y tal. Si lo haces una hora antes de dormir, yo te recomiendo que no te pongas a leerlo en la cama, como dice mucha gente, porque te vas a quedar frito. Yo cojo un libro en la cama y la verdad es que ronco como un animal al segundo. Eso para mí es como, vamos, mano de santo cuando tengo insomnio. Entonces, antes de dormirte, siéntate en la mesa, en un ambiente tranquilo, y dedícate, aunque sea 30 minutos, 40 minutos, solamente a ese libro, sin interrupciones de ningún tipo, concentrándote solamente en la lectura. Perdón que estoy mirando aquí, pero no sé, estoy mirando aquí porque tengo el papel aquí escrito y tengo que mirar aquí, ay, qué rollo, Dios mío. Bueno, en fin, amigo, ya no te voy a dar más las chapas. Acabemos con este sufrimiento. Chao, dale like, besos, hasta otra.